Muy buenos días para todos, espero que encuentren muy bien. El día de hoy vamos a complementar el tema sobre modelos atómicos, haciendo un poco de introducción acerca de la historia de los principales modelos atómicos y los científicos involucrados con cada uno de ellos. Primero que todo, para comenzar nuestra clase, vamos a hablar un poco acerca de cómo ha venido evolucionando el modelo atómico a través de la historia, identificando cuáles fueron los principales autores que han hablado sobre estos modelos atómicos y los años en los que se han venido presentando sus diferentes teorías. Listo. Vamos a comenzar nuestra línea del tiempo en el momento en el que aparece ese concepto de átomo. Hablamos del siglo V antes de Cristo por parte de Demócrito, cuando empieza a hacer sus investigaciones para identificar cómo se encuentra estructurada la materia. A partir de este punto empieza la historia del átomo como tal, donde diferentes autores empiezan a hacer investigaciones para lograr identificar de qué manera se encuentra formada o estructurada todos los materiales que encontramos en el mundo. Listo. Desde este momento ya se empiezan a ver en diferentes modelos propuestos por Dalton en 1803, por Thomson en 1904, por Rutherford en 1911, por Bohr en 1913, por Schrödinger en 1932 y en ese mismo año también encontramos el modelo de Heisenberg. Listo. Durante este video vamos a empezar a identificar cada uno de ellos, cuáles fueron los aportes generados para ir evolucionando o para ir promoviendo este concepto de átomo. Listo. Vamos a comenzar entonces nuestra clase con el tema de Demócrito. Listo. Cuando nosotros nos vamos al siglo V antes de Cristo, Demócrito empieza a tener la idea de cómo se encuentra formada la materia, cómo se encuentran organizados los materiales. En este momento, entonces, comienza a destruir una roca en partículas lo más pequeñas que él pudiera lograr encontrar, hasta que finalmente logró tener la partícula más pequeña en su dedo, y a partir de esta él dice, esa partícula ya no se puede dividir, esa partícula es lo más pequeño que yo puedo lograr alcanzar con este material. Es ahí cuando surge el concepto de átomo, que significa indivisible, que es la partícula más pequeña y que no se puede dividir. En ese momento aparece para la química, aparece para la ciencia el concepto de átomo. Posteriormente vamos a ver que ese concepto fue evolucionando y se fue transformando de acuerdo a las diferentes, digamos, avances tecnológicos que se iban teniendo y que iban logrando identificar diferentes estructuras, cambiando este concepto y cambiando estas teorías como tal. Listo. Hablando un poco acerca de la evolución del átomo, entonces nos vamos a la época de Aristóteles, donde comienza a surgir los continuistas. Listo. Para este caso, Aristóteles rechaza la teoría atomista y él establece que existen o que la materia está formada por cuatro elementos fundamentales, que son fuego, tierra, agua y aire, y determina que la materia se encuentra formada por la combinación de estos diferentes elementos. Es para todos conocidos que Aristóteles en esta época tenía un gran prestigio, por lo tanto, los conceptos o las definiciones que él presentaba eran aprobadas y una gran población estaba de acuerdo con dicho concepto.
Este pensamiento fue generado por más de 2000 años en la sociedad. Listo. Muchos años más adelante ya empiezan a existir, digamos, avances tecnológicos un poco más específicos que permiten identificar diferentes partículas dentro del átomo. Por lo tanto, nos damos cuenta que este no es tan indivisible como lo había planteado Demócrito. Bueno, entonces estas investigaciones continúan y se procura identificar con mayor precisión cómo se encuentra formada la materia, si verdaderamente existen los átomos y qué características presentan. Para entender las diferentes teorías atómicas que vamos a ver, vamos a hablar acerca de tres partículas subatómicas que fueron descubiertas a través de los años, las cuales permitieron identificar adecuadamente cómo se encuentran organizados los átomos y cuál es la estructura presente en ellos. Listo. Se denominan partículas subatómicas porque son mucho más pequeñas que el átomo. Por lo tanto, concretamos que este no es indivisible como planteaba Demócrito. Aunque existen actualmente gran cantidad de partículas subatómicas, vamos a hablar de las principales, que para este caso son el electrón. Es una partícula muy pequeña que posee carga negativa. Fue descubierta por Thomson en 1897 y esta partícula siempre se encuentra fuera del núcleo. Conceptos que vamos a ver más adelante a medida que vayamos estudiando cada uno de los modelos atómicos o de las teorías atómicas planteadas. La siguiente partícula es su contra. Para este caso hablamos de una partícula que posee carga positiva. Esta partícula fue descubierta por Rutherford en 1911 y se encuentra, a diferencia del electrón, dentro del núcleo. Por último, vamos a ver el neutrón. Para este caso, la carga del neutrón es neutra, es decir, no es ni positiva ni negativa. Esta partícula fue descubierta por James Chadwick en 1932 y al igual que el protón se encuentra dentro del núcleo. Ya comprendiendo adecuadamente las características de estas partículas subatómicas, vamos a empezar a hablar sobre las teorías más importantes que dieron o que abrieron la puerta a lo que conocemos como el modelo atómico actual. Listo. Vamos a comenzar nuestra historia con el modelo atómico de Dalton propuesto en 1803. Tenemos como característica que para el modelo atómico de Dalton, él lo define como la partícula más pequeña que se puede encontrar en la materia y que forma todos los materiales sin importar de cuál estemos hablando. Él establece que toda la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Los átomos de diferentes elementos poseen diferente masa y tamaño. Es decir, si nosotros tenemos materiales diferentes, aunque están formados por átomos, estos tienen diferente tamaño y diferente masa, lo cual le da la contextura y la dureza diferente a cada uno de los materiales. También establece que la combinación de estos forma la estructura de toda la materia. Es decir, cada uno de esos átomos presentes en los diferentes elementos se pueden combinar para formar los diferentes materiales que conocemos. Modelo que presenta algunas características que han sido verdaderas, otras que no eran tanto, pero igual es la primera propuesta de modelo atómico que empieza a surgir y que se empieza a evidenciar a través de la historia.
Listo. Para este punto todavía no se conocía sobre el concepto de electrón, ni de protón, ni de neutrón. Por lo tanto, su modelo atómico, su representación es sencillamente una pequeña esfera, interpretando que es la partícula más pequeña que encontramos en cualquier material. Listo. Posteriormente se empiezan a hacer investigaciones, se empiezan a hacer experimentos que permiten determinar la presencia de protones y la presencia de electrones gracias a experimentos realizados con eh, rayos gamma. Ya teniendo presente el descubrimiento del electrón y del protón, entonces surge un nuevo modelo atómico que sería el de Thomson propuesto en 1904. Listo. Para este caso, Thomson propone que, según él, el átomo era una esfera de masa positiva uniforme, es decir, que toda su esfera se encontraba formada por cargas positivas en la que se encontraban insertas las cargas negativas, como podemos ver acá como pequeñas esferitas incrustadas dentro de esa esfera, las cuales poseían esa carga negativa, lo que explicaba la neutralidad eléctrica de la materia. ¿Qué quiere decir eso de neutralidad eléctrica? Que las cargas negativas eran equivalentes a las cargas positivas, lo cual permitía que el átomo siempre estuviera de forma estable. Porque si los átomos se encontraran con una carga de más positiva o cargas de más negativas, lo que generaría es que estos fueran iones y que estuvieran haciendo un gasto energético superior a la estabilidad que normalmente mantienen. Pero como ello no sucede con los átomos, como ellos siempre se encuentran de forma estable, entonces, la lógica que el IN determina para este caso es que la carga negativa siempre va a ser equivalente a la carga positiva para que de esa manera se encuentren con una carga neutra cada uno de los átomos. Este modelo fue conocido como el budín de pasas, ya que él lo que hacía era compararlo con un pudín, diciendo que el pudín siempre era la carga positiva y que las pasas incrustadas en él eran la carga negativa. Listo. Siguen realizándose en experimentos involucrados con la materia, involucrados con los átomos, y a través de un experimento, a través de una lámina de oro, se logra identificar que rayos alfa que eran enviados hacia esta lámina eran desviados considerablemente a través de esta lámina, lo cual eh, negaba esta teoría, porque de ser así, los rayos alfa deberían seguir una trayectoria directa hacia el otro lado, lo cual no sucedía. Había un sector del átomo que era bastante denso y que generaba que estos rayos alfa se desviaran de su posición. Dándose este experimento, conociendo esta información, entonces se logra identificar la presencia de la tercera partícula subatómica, que sería el neutrón. Además de ello, también surge el concepto de núcleo, ya que se habla que los átomos van a contar con la presencia de un núcleo bastante denso, que era el que permitía que estos rayos alfa se desviaran de su trayectoria. Es ahí cuando surge el modelo atómico de Rutherford en 1911. Listo. Para este caso, entonces, aparecen algunos conceptos a tener en cuenta, como son el núcleo, como son los orbitales y como son el movimiento de los electrones a través de este núcleo. Este modelo describe al átomo como un sistema planetario, con un núcleo central como el Sol, alrededor del cual giran los electrones como planetas. Listo.
Para este caso identificamos que ese núcleo se encuentra formado por neutrones y por protones, ya que son los que poseen una masa de mayor tamaño. Los electrones, que son un poco de masa insignificante a comparación de los neutrones o de los protones, se encuentran en constante movimiento. Ese movimiento lo realizan a través de unas órbitas en las cuales tienen la capacidad de moverse sin generar un gasto energético considerable. Listo. Este modelo atómico siempre es comparado con un sistema planetario, ya que muestra a los electrones cómo se mueven como si fueran los planetas alrededor del Sol. Listo. Continúan los experimentos sobre el átomo y se empieza a identificar diferentes características que permiten que este modelo cambie y vaya evolucionando de acuerdo a las características presentadas. Cada uno de los científicos plantea su presentación de tal forma que sea comprensible para la sociedad, que puedan identificar con base en la gráfica cuál es su teoría o cuál es la información que quieren generar o que quieren llevar al público sobre ella. Listo. Posteriormente aparece el modelo atómico de Bohr en 1913. Podemos ver diferencias en esta presentación a la anterior. ¿Por qué? Porque ya hay diferentes orbitales donde esta n que indica el nivel de energía está variando. Para este caso, entonces, en el átomo, los electrones se organizan en capas y en cada capa tendrán una cierta energía, llenando siempre las capas inferiores y después las superiores. Sucede que esos electrones no se pueden estar moviendo porque sí, sin que generen energía. Entonces Bohr se da cuenta que estos orbitales son niveles de energía en donde los electrones tienen la capacidad de moverse sin generar energía de más. Determina el nombre para cada uno de ellos como orbital energético. Listo. Esos niveles de energía van aumentando a medida que se van alejando del núcleo y cada uno de los orbitales presentes tienen la capacidad de almacenar determinado número de electrones de acuerdo al átomo y de acuerdo a la cantidad de estos que él presente. Cada elemento de la tabla periódica tiene un diferente número de electrones que se van a ir organizando en cada uno de estos niveles de energía, siempre en orden ascendente. Listo. Para dejar un poco más claro este concepto del modelo atómico de Bohr, vamos a hacer uso de este laboratorio virtual en donde podemos identificar las tres partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, de tal manera que podamos identificar adecuadamente en dónde se encuentran ubicados dentro del átomo y según su cantidad sobre qué elemento podemos hablar. Listo. Siempre vamos a tener en cuenta que los protones y los neutrones son aquellos que forman el núcleo. Por ejemplo, podemos visualizar las órbitas o los orbitales acá en el laboratorio. Si nosotros intentamos colocar un protón en alguna de esas órbitas, vamos a ver que inmediatamente nos lo devuelve. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecen a esas órbitas. En consecuencia, siempre va a ir ¿hacia dónde? Hacia el núcleo. El núcleo es el que se encuentra formado por protones y por neutrones. Lo mismo pasa con los neutrones. Si los intentamos colocar en una órbita, no se van a dejar ubicar porque ellos no pertenecen ahí. Ellos hacen parte del núcleo. Listo.
Si nosotros intentáramos colocar un electrón en el núcleo, tampoco nos va a dejar ubicarlo. Los electrones no pertenecen al núcleo del átomo. Ellos siempre van a estar en los orbitales, moviéndose constantemente. Además de ello, también podemos identificar que si nosotros agregamos neutrones, el elemento no cambia. Pero si nosotros agregamos protones, cambia el elemento. El número de protones presentes en el átomo me va a determinar sobre qué elemento se está hablando o a qué elemento pertenece. Listo. De acuerdo a los electrones, se nos va a generar que sea un elemento neutro o que tenga carga positiva o carga negativa de acuerdo a la cantidad de protones que hayan contra la cantidad de electrones. Listo. ¿Por qué no me deja colocar otro electrón en esta órbita sabiendo que ellos pertenecen ahí? Lo que sucede es que cada órbita acepta un determinado número de electrones, es decir, tienen un límite. Por ejemplo, el primer nivel o la primera órbita solamente me acepta 2 electrones, no me va a aceptar más. Entonces, así yo quiera anexar un electrón acá, no me va a dejar anexarlo porque la órbita no me acepta más electrones. Listo. De esta manera podemos identificar la idea que tenía presente Bohr para identificar su modelo atómico o para darlo a conocer. Listo. Ya conociendo un poco acerca de ello, podemos identificar que la materia siempre se empieza a estudiar desde lo macro hacia lo micro. Por ejemplo, cuando nosotros intentamos conocer la estructura de un cubo de azúcar, vamos a ver el material de forma macro, es decir, podemos visualizar el cubo de azúcar, identificar las características presentes en él. Pero si empezamos a irnos a lo micro de él, cada vez como haciendo zoom y tratando de identificar lo más pequeño que se puede encontrar en él, vamos a ver que la sustancia se encuentra formada por en diferentes moléculas unidas entre sí que le dan la estructura al cuerpo. Si identificamos cada una de esas estructuras, vamos a encontrar a los átomos. Pero si nosotros nos vamos mucho más a lo micro dentro de ese átomo, vamos a encontrar el núcleo y dentro de ese núcleo vamos a encontrar protones y neutrones y en realidad podemos ir mucho más a lo micro en la estructura para encontrar otras partículas subatómicas como los quarks, de los cuales se hablarán en grados superiores. Listo. El átomo continúa evolucionando, continúan haciéndose estudios que permiten identificar nuevas características, lo cual cambia las diferentes teorías que encontramos. Entonces, es allí donde aparece Schrödinger en el año 1932 con su modelo atómico. Listo. Con él se determina que los electrones se distribuyen en orbitales que son regiones del espacio con una alta probabilidad de encontrar un electrón. Listo. Acá los niveles de energía dejan de ser tan geométricos en el sentido de verlos esféricamente, sino que ya se empieza a determinar como una región del espacio donde el electrón tiene permitido moverse. Sigue fortaleciéndose la teoría de que en cada uno de esos orbitales solamente puede existir determinado número de electrones que en esos orbitales no gastan energía, que para ascender de un orbital a otro lo puede hacer siempre y cuando el elemento sea excitado, es decir, que aumente su energía,
pero esto lo hace por un determinado límite de tiempo y a lo más vuelve a estar estable, vuelve nuevamente a su orbital original. Listo. Entonces el modelo atómico de él, su representación, se ven como pequeñas porciones, como pequeñas secciones del átomo en donde el núcleo, donde los electrones pueden moverse adecuadamente. Tanto protones como neutrones siguen estando dentro del núcleo del átomo. De ahí no se pueden mover, de ahí no se pueden salir. Listo. Finalmente, vamos a encontrar el modelo atómico de Heisenberg, también propuesto en 1932, donde él ya empieza a ver los electrones formando una nube electrónica. Esa nube electrónica es como si fuera una pequeña esfera rodeada de humo en donde los electrones se encuentran vibrando constantemente y se encuentran moviéndose a determinada velocidad. Para el estudio de los electrones es muy complicado, ya que cualquier eh, evento, cualquier experimento que se logre hacer para identificar el comportamiento de los electrones, al mismo tiempo alteran su comportamiento y alteran sus características. Por lo tanto, es muy complejo identificar esas características de los electrones. Listo. Según su modelo atómico, el momento lineal y la posición de un electrón u otra partícula subatómica no se puede medir al mismo tiempo, por lo mismo que les contaba. Cualquier evento, cualquier experimento que permita identificar su ubicación o su movimiento va a alterar el comportamiento del mismo. Listo. Evolutivamente, este sería la historia de la teoría atómica como la llevamos hasta el momento. Digamos que es una historia que aún no ha finalizado. Experimentos se siguen haciendo, trabajos se siguen presentando para identificar diferentes características que se puedan encontrar en los átomos y en la estructura de la materia como tal. Con ello finalizaríamos la sección de esta clase. Un feliz día para todos, que se encuentren muy bien y hasta una próxima ocasión.